Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Continuamos en Empresarios de Acá y otro de los anuncios de los contenidos de hoy que vamos a desarrollar es en qué estamos con respecto al mercado laboral, la generación de empleo y también las cifras de desempleo allí que vamos a analizar con Débora Eilender, que es economista, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, y además es una amiga, así que Débora, bienvenida. Muchas gracias, Tati. Hace mucho que quería venir. Bueno, y hace mucho que te quiero tener aquí, pero bueno, ya encontramos el momento ideal porque una de tus áreas de especialidad es justamente lo que hace al mundo del empleo, ¿no? Y allí, no menor, es hacer una puesta a punto de cómo está planteado el esquema, ¿no? De lo que es el mercado laboral. Bien, creo que lo más importante es entender en qué nivel, en dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Desde dónde venimos. Y lo más importante es decir que hoy el mercado laboral se encuentra en niveles históricamente altos. Nos encontramos prácticamente en los máximos alcanzados ya en 2014. O sea, estamos en muy buenos niveles. Hemos tenido un crecimiento casi que constante desde la salida de la pandemia hasta hoy en día, liderado principalmente por los empleos de alta calificación. Lo que más demanda el mercado laboral hoy en día es empleo de alta calificación con niveles educativos importantes. Empleo de niveles educativos más bajos ha quedado algo rezagado, si bien ha habido una generación de este empleo, ha venido acompañando pero desde atrás. Ahora estamos en estos niveles altos, bastante cercanos al techo que podríamos tener en el mercado laboral uruguayo, y el desafío, creo yo, es mantenernos en estos niveles tan altos, porque hoy en día lo último que estamos viendo es cierto enlentecimiento en el mercado laboral. Si bien nos encontramos en buenos niveles, hemos visto como cierta pausa en la generación de empleo, cierto enlentecimiento. Cada vez venimos más lento. ¿Este año particular? Este año, particularmente en este primer trimestre. Si bien no hemos visto una caída o una desmejora en el empleo, sí vemos como cierta pausa de alguna forma. Para darte un ejemplo, en este primer trimestre 2025 se crearon 2.500 puestos de trabajo entre enero y marzo. El mismo trimestre el año anterior, es decir, primer trimestre de 2024, se habían creado 12.000 puestos de trabajo. O sea, tenemos una generación de empleo, el mercado laboral viene bien, pero viene mucho más lento. ¿Y eso hay alguna razón allí que puedas atribuir el por qué? En realidad, estructuralmente Uruguay, como en realidad toda economía, tiene un límite hasta dónde puede generar empleo, más con los niveles de inversión que tenemos, que no son demasiado altos comparados contra otros países. Entonces, podemos generar el empleo que podemos generar por la estructura que tenemos. Creo que lo más importante en adelante, y la palabra que más usaría es cautela, ser cautelosos para mantener estos niveles que genuinamente son buenos, pero mantenerlos y no ver un retroceso o una caída de los mismos. Nada tiene que ver que sea, digamos, estamos a pocos meses de haber asumido un nuevo gobierno. No necesariamente tiene que ser por el nuevo gobierno. Sí, lo que tiene que ver, capaz puede venir de la mano del ciclo electoral, momentos de incertidumbre, ¿no? Hasta que no se sabía quién iba a ganar, qué iba a pasar, quién iba a estar en el Ministerio de Trabajo. La incertidumbre nunca es buena para nadie, pero especialmente en el sector privado, donde hay que tomar decisiones constantemente. Es imposible tomar decisiones, o es muy difícil tomar decisiones a ciegas sin saber la situación que va a pasar. Y con eso también es muy importante la negociación salarial que se viene, ¿no? Es importante y creo que es uno de los principales determinantes en cómo va a seguir siendo el mercado laboral, cómo va a seguir evolucionando en este quinquenio. Ya nos vamos a ir a lo que es lo que hace la negociación colectiva, pero antes preguntarte, nos mencionabas que había una generación de empleo, principalmente en empleos de alta calidad. Allí, por ejemplo, entiendo que debe ser tecnologías de la información uno de los que lidera, pero allí se puede mencionar algún otro sector. Sin duda tecnología, o sea, las TICs han estado generando mucho empleo y la exportación de servicios en Uruguay ha evolucionado muy bien en el último tiempo. Es un sector que está en pleno auge. Ahora, más recientemente tenemos algunos sectores que les ha ido mejor, en algunos casos por crecimiento genuino, en algunos casos por comparación contra años anteriores. Por ejemplo, la construcción viene teniendo una buena evolución, más que nada en comparación con, antes tuvimos la pausa con el fin de las obras del ferrocarril central, de UPM2, así que en comparación a eso nos encontramos en buenos niveles.
Otros sectores que vienen bien, tenemos transporte y almacenamiento y también la educación. Estos son sectores que vienen evolucionando bastante bien este primer trimestre del año. Allí transporte y almacenamiento sería logística, digamos, básicamente. Más que nada logística, sí. Bien, bien. Y allí la caída en el empleo de menor calidad, estructuralmente, ¿a qué responde? Digo, ¿qué sectores? Bueno, en realidad creo que siempre pasa, cuando se genera empleo empezamos como de arriba para abajo, ¿no? Siempre se demandan los de mayor calificación y después vienen para abajo los de menor calificación. Por ejemplo, el comercio es un sector que lo que le ha pasado, si bien comercio ha recuperado completamente su producción, se encuentra en niveles mayores a los del 2019, hizo como una adaptación en productividad. Generan lo mismo con menos mano de obra o menos horas de trabajo, ¿no? Es un sector que por mejoras productivas, en realidad demanda un poco menos de trabajo, incluso para producir lo mismo o más. Qué interesante allí. Y la puesta a punto, sin duda, va a estar este año muy recurrente en lo que hace a que es un año de negociación salarial, ¿no? Allí, ¿cómo observas tú? ¿Qué podemos esperar? Bien, es el primer año de negociación salarial para el gobierno, 11ª ronda de negociación colectiva, y es la que va a marcar la pauta de cómo va a ser el quinquenio. Obviamente hay implicancias directas en el mercado laboral, pero también en otros rubros que uno no podría pensarlos como tan obvios. Lo que pasa en esta negociación salarial va a afectar directamente a la inflación, por ejemplo. Si la negociación salarial, si los salarios se ajustan, hay un ajuste muy importante de los salarios, presionaría la inflación al alza y complicaría un poco el objetivo del Banco Central de llegar al centro del rango meta. Y también tenemos implicancias en el déficit fiscal, ¿no? Estamos hablando de negociación colectiva de casi que todos los sectores de la economía, no solo sector privado, también estamos hablando del sector público. Obviamente dentro del presupuesto del gobierno, y también hay que acordarnos que las jubilaciones en Uruguay están atadas a la evolución de los salarios. Y esto también es un gasto directo del gobierno, más que nada del BPS. Por eso lo que se decía en esta ronda puede ser determinante para varias áreas económicas. Obviamente el mercado laboral es la principal. Y mantener estos niveles tan buenos que decíamos de empleo va a implicar que estas negociaciones salariales sean prudentes, ¿no? Mantener la cautela que hablaba al principio. Tenemos que ser cautelosos para que haya ajustes salariales en los sectores que se necesitan, no perder poder adquisitivo contra la inflación, pero no quedarnos demasiado largos, porque si ajustamos mucho el precio, al final del día la cantidad se ajusta sola. Los mercados siempre llegan al equilibrio. Si el precio queda muy alto, perdemos en cantidad, que esto nos había pasado en el quinquenio 2015-2019, por ejemplo. Los salarios crecieron un montón, pero a costa, de alguna forma, de la generación de empleo. Hubo pérdida laboral, que obviamente es lo que nadie quiere que pase. Allí, sin duda que son temas a seguir, ¿no? Que evolucionan lo que es el mercado laboral, así que te espero, por supuesto, en otra oportunidad para seguir analizando estos temas y ver también cómo van evolucionando otras aristas, ¿no? De la economía que hacen también al mercado laboral. Pero te quiero pedir si quieres hacer alguna reflexión final sobre algo que no te haya preguntado. Bien, entrar un poco en esta negociación salarial que se ha hablado mucho en el sector privado o entre analistas. Creo que también hay un consenso de, bueno, al final del día tenemos diferenciaciones por sectores, pero no hay distinción entre las heterogeneidades de las empresas. Mucho se ha hablado de hacer distinciones entre tamaños de empresas, justamente teniendo en cuenta la capacidad de estas empresas de aumentar salarios. Y creo que hay bastante consenso entre los técnicos de que esto es ideal, pero podría tener dificultades. Bueno, al momento de bajarlo a tierra y ver cómo hacerlo, podría ser una negociación un poco más larga o más engorrosa. Que creo que lo importante, incluso si se incorpora, es mantener siempre la negociación dinámica. En otras ocasiones hemos tenido negociaciones salariales de hasta 6 meses. Estamos hablando de 6 meses en los que se negocian, en los que no se sabe qué va a pasar, cuál va a ser el aumento de salarios, y de nuevo incertidumbre en la que no se sabe muy bien, los empresarios no pueden saber bien qué es lo que va a pasar y cómo tomar sus decisiones. Creo que es importante mantener la negociación ágil y dinámica.
Bien, bien. Me quedo con las palabras, ¿no? De prudencia, por así decirlo, como una forma de resumir, ¿no? Y anticipar lo que se pueda llegar a venir en negociaciones colectivas en tu entender, en el análisis de Débora Ailender, que es economista, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. Bueno, muchas gracias por venir aquí, por compartir tu conocimiento, tus análisis, que sin duda serán muy bien recibidos por quienes están del otro lado y que también van a tener un avance que vamos a seguir de cerca contigo. Así que gracias. Muchas gracias a vos, Tati, por la invitación. Un gusto estar acá. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.